el libro de Miqueas, capítulo 7. Capítulo 7 de Miqueas y también versículo 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, que es el pueblo de Israel. No tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Este otro mensaje también vamos a ver cómo Dios se ha deleitado en bondad, en compasión. Ya oímos dos mensajes y este otro a continuación del segundo, como que se encuachan los mensajes para honra y gloria de Dios, porque es ahora como llegamos a entender el deleite de Dios y vamos a ver también el deleite del Señor Jesucristo, porque estamos este día en una reunión de acción de gracias por las conferencias realizadas hace un año. Entonces, ya oíamos que se hace memoria, pues se acuerda uno. Y es movido el corazón nuestro por el Espíritu Santo a no quedarnos callados, sino darle esa alabanza a Dios por sus bondades que Él manifestó en esas conferencias. Deleitarse es gozarse, es alegrarse, es tener alegría. Gracias a Dios por ese deleite de Dios en su poder, en su gracia, de que ahora Él se ha hecho, como dijo el profeta, se ha hecho magnífico, grande en poder, y se ha gozado entre su pueblo Israel. Para esto vamos a leer el capítulo 15 del libro del Éxodo. Capítulo 15 del libro del Éxodo, como dice estas palabras. Aquí también la palabra de Dios, Éxodo 15 y los versículos 19 en adelante. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Así se desahogaban ellas. Y María le respondía
Canta a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Qué bueno cuando se siente en el corazón esa magnificencia de Dios, porque esta mujer da a entender cómo Dios se deleitó con ellos, cómo Dios se alegró y cómo Dios es igual, como decimos, cómo Dios se gozó con ellos, cómo Dios tuvo alegría. Dios sabía lo que iba a hacer con el pueblo de Israel. Magníficamente se manifestó. Eso fue lo que entendió Moisés, Aarón y María, porque el pueblo de Israel venían adelante y los enemigos atrás, pero se descontrolaron los carros de Faraón y se detuvieron mientras que ellos llegaran a la orilla del mar. Y Moisés tomó su vara y la colocó porque era la autoridad de Dios que le había dado a Moisés, y el mar se abrió y ellos pasaron en seco. En el capítulo 15 de estos versículos que estamos leyendo, ellos cantaron un cántico a Jehová. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Ha echado al jinete y a toda su caballería a la profundidad de las aguas. Y ahora, esta vez, María respondía: canta a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, se ha deleitado con nosotros, como se deleitó Él con esta iglesia hace un año, y ha convenido en el corazón por el Espíritu Santo de los hermanos que está como el corazón de ellos, como el corazón de Nabucodonosor, cuando llegó a entender. Conviene, dijo él, que yo declare el poder de Dios, según el libro de Daniel. Conviene que yo declare el poder de Dios, que no vaya a quedar oculto, que se haga público, porque dio a entender que no hay otro Dios como el Dios de Jesurum, grande en poder para haber sido Él exaltado. Gracias a Dios por las palabras que nosotros las hemos comido, según Jeremías 15:16, fueron allá tus palabras y yo las comí, y me fue por gozo y alegría a mi corazón. Eso es lo que nos llena a nosotros. Y así es como hay propósitos en nuestros corazones. Estamos viendo aquí ahora que Dios se deleitó con el pueblo de Israel con misericordia. Gracias a Dios. Leamos
el Salmo 122. Más bien dice usted, vemos a nuestro Padre, que es Dios, deleitándose. El Salmo 122. Creamos que Él se deleita, se goza, se alegra. El Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Él se alegra, Él se deleita, Él se goza con los que dicen, a la casa de Jehová iremos, porque Israel llegó a ser casa de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículos 4 y 5, así como Moisés fue fiel en toda su casa y Cristo sobre su casa, ¿cuál casa somos nosotros? Y usted sabe y sabemos que una casa, un apartamento donde viven personas, debe estar aseada, limpia esa casa. Entonces nos conviene a nosotros mantenernos limpios, porque es casa del Señor Jesucristo. ¿Cuál casa somos nosotros? Porque hay tanta suciedad, hermanos. Hay. Gracias por las palabras que están escritas, como en la primera carta, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Puesto que tenemos tales promesas, una de ellas, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Sí? Y otra promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, según Mateo 28, 20 en adelante. Esas son promesas de Él. Y luego dice el texto, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Ya oía usted el primer mensaje, el segundo. Nuestra carne, nuestro cuerpo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El espíritu de todo ser humano está en la mente. Dice que ella se ensucia oyendo músicas mundanas, se ensucia. Oír malas conversaciones, se ensucia. Sí, hermanos, personas que están con nosotros, entonces se necesita esa limpieza por la misma palabra de Dios. Ella limpia nuestro espíritu y limpia nuestro cuerpo. Según Juan 17, 17, en la oración del Señor Jesús a Dios, Él dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, hermanas, gracias a Dios. Las palabras de Dios son las que nos limpian a nosotros. Y ya no menciona Él en cuanto a nuestra alma, porque nuestra alma fue limpia con la sangre de Jesucristo, de una vez y para siempre. Todo convertido, toda convertida
debe estar segura que la sangre de Cristo limpió su alma cuando se convirtió al Señor Jesucristo. Y ahora aquí hay un mar de palabras en este santo libro, unos de una manera y otros de otra manera. Utilizamos este santo libro por el Espíritu Santo a fin de que todos seamos hablados, limpiados por las mismas palabras de Dios. Estamos viendo aquí, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Siempre tenemos un decir nosotros, que yo a veces le cuento a los hermanos cómo nos gozábamos anteriormente los jóvenes. Conocí a alguien de los jóvenes cargando una batería, una bocina entre lodo, y con gozo íbamos a instalar esas bocinas aéreas y a predicar el evangelio, y Dios se alegraba en ese entonces solo a pie. Ahora ya solo en vehículo también Dios se goza, porque salimos de nuestros hogares y Él se alegra. Leamos Nehemías, Él se deleita. Nehemías, en este capítulo 8 de Nehemías, dice así la palabra de Dios, 8 el capítulo y versículo 10. Luego les dijo: id, comé grosuras y bebé vino dulce. Ahora es la palabra de Dios, ya no es un vino material. Y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, no, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, porque el deleite de Dios es vuestra fuerza. Esa fuerza de Dios en nosotros, porque Él es el que lo da. El apóstol Pablo, la segunda carta al joven Timoteo, en el capítulo 3, me acuerdo que Pablo hace mención que Hermógenes se fue amando a este mundo, lo dejaron solo al apóstol, y otro más lo dejó, y ahora él llegó a decir que quedó solo. Sí, hermanos. Entonces, yo siempre les he explicado a los hermanos que quedaron solteros, porque ya la hermana dejó de existir, se quedaron solos. Yo les he citado ese texto para que tomen en cuenta que el Señor está con ellos. Pablo dijo: yo no estoy solo, porque el Señor está conmigo y me dio fuerzas. Él es el que da las fuerzas. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias a Él, porque Dios comparó al pueblo de Israel como el búfalo. Dice que el búfalo tiene fuerzas, y así tuvo fuerzas el pueblo de Israel. Yo vi unos búfalos en la finca San Francisco Miramar, jalando una carreta con café estilando de agua, pero iban despacio en la trepada.
qué fuerza de esos animales. Sí, también Dios a nosotros los ancianos nos ha catalogado como bueyes. Sí, pues, como bueyes. Según el Salmo 144. Los bueyes, dicen, deben estar fuertes para el trabajo. ¿Sí? La otra vez le decía a los hermanos que yo de 14 años me trabajé con un hombre que tuvo bueyes y siempre me decía, procurar echarle maíz amarillo a los bueyes. Dije que el maíz amarillo es buena comida para los bueyes. Ahora, para nosotros, los ancianos y todo ministro de la palabra de Dios, debemos comer bien el trigo puro, que es la palabra de Dios. Bueno, usted dice, ya es para hombres y mujeres que han alcanzado madurez, ¿sí? Para estar fuertes, no débiles. Dice que Dios se goza con los que tienen fuerzas espirituales, ¿sí? Y hay hermanos. Yo visité a un hermano en el hospital y estaban construyendo una sala vecina donde él vivía y preguntó, y yo le dije a él, ya los hermanos salieron 4 hiladas de bloque sobre la tierra, ya está hecho el cimiento. Ya el doctor le había dicho que él tenía cáncer, ya no iba a vivir más. Entonces, yo he juntado un poco de dinero que los hermanos me han venido a visitar, digo, me han dejado dinero aquí, hay que llevar este dinero para que compren más material. Él no estaba ahí con pena, no. Tenía fuerzas, aunque su cuerpo estaba débil. Así dijo el apóstol Pablo. Cuando estoy débil, dijo, entonces estoy fuerte. Sí, hermanos, gracias a Dios, dice que Dios se goza con los hermanos, con las hermanas que están fuertes. Sí, pues, Él no se va a gozar con la debilidad. Decía un siervo del Señor Jesús, siempre Él nos decía, no seamos aguados, decía Él, así nos decía. Y nosotros ahí oyendo, porque Él ya había pasado sin duda pruebas, pero en esas pruebas Él estaba fortalecido. Gracias a Dios. Miremos un momento a nuestro Señor Jesucristo, si Él se goza. El Salmo 16. El Salmo 16 dice así, la palabra de Dios. Ahora este Salmo 16, versículos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, porque anteriormente la juventud, tanto jóvenes como señoritas en los pueblos en Guatemala, habían ciertos jóvenes vendiendo papelitos a ver cuál era su suerte del joven o de la joven. Ahí estaban inclinados los corazones, pero hoy no, hermano. Nuestra suerte de nosotros es Dios, y Él es nuestra suerte. Y si Él es nuestra suerte, Él nos encamina para bien. No va a decir usted, es que yo soy suertudo. No se trata de eso, hermanos. No. ¿Qué va a hacer? Tú sustentas mi suerte. El versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cada sacerdote en el templo en
Jerusalén siempre entraban con ciertas cuerdas y con campanillas en esas cuerdas para que cuando el sacerdote entrara y saliera vivo, el pueblo se alegraba. Se alegraba el pueblo. Entraba el sacerdote hasta el lugar santísimo y salía y el pueblo se alegraba. Entonces Cristo entró con su sangre propia hasta el lugar santísimo en los cielos y ahora se le cayeron esas cuerdas tanto a la derecha como a la izquierda en lugares deleitosos. Él se ha deleitado con su pueblo Israel y se ha deleitado con nosotros los gentiles que hemos creído en el Señor Jesucristo. Miremos, gracias a Dios. Leamos el Evangelio según Lucas. Lucas, el Evangelio. Dice así la palabra bendita de Dios, capítulo 10 y versículos 34 del Evangelio según Lucas. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Él va a regresar y él va a pagar conforme a nuestras obras de nosotros los pastores. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. Él entonces, con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí el buen samaritano, el Señor Jesucristo. Sí, hermanos, gracias a Dios por esta leyenda, que un hombre salió de Jerusalén y salieron los ladrones, lo hirieron dejándole medio muerto, todo herido, y pasó un levita que habla de la ley y un sacerdote, pero ellos no hicieron nada, hermanos, pasaron de largo. Pero viene este samaritano, movido a misericordia, lo levantó y lo echó en su cabalgadura, le dio vino y le echó aceite y lo llevó al mesón. El mesón ahora es la iglesia, hermanos. Gracias a Dios, cuando los hombres y las mujeres se conviertan al Señor y a los 2 o 3 días y viven cerca, nosotros los visitamos con un texto, con unos cantos a modo de crear esa criaturita que viene y ya llegó al Señor, y entonces se le encamina hasta que ya llega a ser un hombre. Como dijo Pablo al joven Timoteo: tú pues, hombre de Dios, huye de esas cosas. Llegan estos recién convertidos a ser hombres, ya aguantan, ya soportan las pruebas. Y entonces viene ahora que esta vez el Señor se deleitó, se gozó, se alegró en levantar a este hombre herido en el camino. De manera que Él se deleita Él. Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 15,
El Evangelio según Lucas capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Hay un canto que nosotros cantamos que dice: el gozo del Señor, mi fortaleza es el gozo del Señor, mi fortaleza es el gozo del Señor, mi fortaleza es. Así cantamos nosotros. Sí, porque sentimos también que Él se goza con nosotros, se alegra. Capítulo 15 del Evangelio según Lucas. Sí, hermanos, también versículos 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. ¿Oye? Sí. Entonces, Dios se alegra, hermanos, por recibir esa alabanza de los ángeles en la congregación. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Dice que las mujeres deben estar tapadas sus cabezas por causa de los ángeles. Los ángeles velan nuestra grata reunión. Ellos se dan cuenta de nuestras reuniones, la enseñanza, la predicación del Evangelio, nuestra reunión de oración. Y bueno, hay hombres y mujeres que sienten en su corazón. Algunos se levantan y vienen a doblar sus rodillas hasta aquí, algunas se levantan y vienen a doblar sus rodillas hasta acá, y nosotros nos alegramos y se alegran los ángeles delante de Dios por un hombre que se arrepienta y se convierta al Señor Jesucristo. ¿Sí? Gracias a Dios. Solamente estando nosotros en el Espíritu de Dios. ¿Dónde leíamos este texto? Ya no me acuerdo. Allá en Las Vegas. Juan estuvo en el Espíritu, Apocalipsis 1:10. Ahí me acuerdo yo que oíamos estar en el Espíritu. Uno se mantiene alegre también, hermano. ¿Sí, pues? Unos jóvenes hicieron una prédica en una cancha de básquetbol y se convirtieron ciertas personas, y no llegó uno de los ancianos, y al otro día le dijeron los jóvenes: le contamos que anoche se convirtió una persona y se convirtió otro. Ojalá que lo hagan de verdad, no nomás están jugando con las cosas de Dios, dijo el anciano. Estaba malhumorado, no hay duda que se mantenía malhumorado en su casa y remataba con los hermanos, remataba con las hermanas. Así, ¿no? Sí. Tal vez hay ocasiones, pero las vamos pasando por alto. Hacemos como que masticamos el ajo y tragamos el agua, y ahí quedó, pues ya no pasa más. El asunto es estar alegre con el Señor. Sí. Finalicemos el mensaje. Y pues, ahora, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 de los Hechos. Dice aquí, en los Hechos 8, el capítulo, versículo 39, ese gozo del Señor en este hombre. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hoy hablé con mi hijo, hermanos. Sí, papá dijo: ¿y qué examinaron a una noche? Dijo. Sí, le dije. Sí, yo lo vi. Y se fue. Ya lo vieron allá en la familia y otros hogares más, que hubo un examen anoche para el hermano que le oímos su seguridad, y hoy se va a bautizar, Dios mediante. Él va a seguir gozoso su camino, se va a alegrar, y ese gozo es de Dios en su corazón. Dios se goza, se deleita por los que se bautizan y por los que se conviertan y por el pueblo que se junta. Según el Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
con armonía, porque ahí envía Jehová bendición. Así es que procuremos no quedarnos en casa, salgamos de nuestras casas a como dé lugar. Dijo un colaborador a un siervo: mira, mi hijo, dijo, son las 11 de la noche, dijo, y te vas a ir todavía para tu casa, había que cruzar un río y una montaña. Yo me voy, dijo, a como ve lugar, dijo. Así hay que hacer, hermanos, como da lugar. Nosotros tenemos que salir de nuestros hogares. Gracias a Dios por las palabras, y Él las bendiga en nuestros corazones.